rápido ahí como posible. Juan 3:3, aquí les está hablando Jesús a Nicodemo y le está diciendo en la Reina Valera contemporánea. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que nos está hablando de un nuevo nacimiento, eso es lo que nos está diciendo Jesús, le está diciendo a Nicodemo en ese momento, nos repite por medio de la palabra. Me gustaría comenzar contándoles una historia. La historia es de un ministro arriano y un hombre remendón, una persona que remendaba zapatos. Dice, había un hombre que no podía leer y que se ganaba la vida remendando zapatos viejos. Le preguntó un ministro arriano, ¿cómo sabía él que Cristo era el Hijo de Dios? Pregunta difícil para los hombres no regenerados. Señor, contestó el remendón, siento mucho que me haya usted hecho esta pregunta delante de mis hijos, aunque creo que puedo darle una contestación satisfactoria. Pues, Señor, cuando comencé a interesarme por mi espíritu y a entristecerme por causa de mis pecados, acudí a usted pidiéndole su consejo. Y usted me dijo que me asociara con personas y que pasara el tiempo tan alegre como pudiera. Es cierto, contestó el ministro impío. Seguí su consejo, continuó el remendón sin letras, pero mientras más me divertía, más aumentaba mi miseria. Al fin me persuadieron a que oyera uno de esos, a que oyera a uno de aquellos ministros evangélicos que vinieron al pueblo predicando a Jesucristo como el Salvador. En la tremenda agonía de mi alma, oré a él pidiéndole que me salvara y me perdonara mis pecados. Y ahora tengo la convicción de que me los ha perdonado, de gracia, y por eso es que por eso yo sé que él es el Hijo de Dios. Era un ministro arriano la persona que le estaba preguntando a esta persona, a este hombre sin letras, que no haya estudiado, que se le ganaba la vida, trabajando así, cosiendo los zapatos. Un oficio que de pronto yo acá en Pereira he logrado ver, incluso hasta en la calle, personas que se sientan en las calles a ver que esperan que llegue alguien para pues, que les ayude a organizar sus zapatos, sus prendas. Y este ministro arriano, o la religión arriana, o este camino, esta secta más bien, ha tomado a Jesucristo y dicen, nosotros creemos en Jesucristo, pero nosotros no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que creen que es una creación más de Dios, ¿cierto? No lo están llevando al mismo nivel de Dios, como lo dicen las Escrituras. Por eso es que en cierto pasaje, o en cierta parte de la historia que les comenté, decía que era un ministro impío. Y así como pues este hombre sin letras que no haya estudiado, entendió que en su agonía tenemos que buscar a Jesús para poder tener una vida nueva, que no solamente nos va a llenar en esta vida, sino que hay una promesa más adelante, nos lo dice Pablo también en sus cartas. Asimismo, Jesucristo quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y me gustaría que tocáramos 3 puntos en esta noche. Voy a tratar de tocarlos de una manera rápida. La primera es que Jesús quiere que dejemos o que abandonemos nuestra vieja manera de vivir. Eso lo podemos leer o entender cuando Jesús dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. O sea, nos está diciendo que nuestra vieja manera de vivir no nos va a llevar a conocer, no nos va a llevar a tener una nueva vida. Nos va a llevar a continuar con la vida que llevamos. ¿Y cuál es esa vida que llevamos? Bien lo dice Pablo en Romanos, ya que la paga del pecado es muerte. La muerte es esa separación eterna de Cristo. Y dentro de este punto hay como tres subpuntos, y es ¿por qué Jesucristo quiere que nosotros hagamos esto? Y el primero de ellos es para que dejemos de ser esclavos del pecado. Eso lo vemos en Romanos 6, 20 y 21, donde dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Para nadie es para nadie es un secreto que cuando nosotros no conocíamos de Cristo, pues nosotros veíamos como cualquier otra persona, como nuestros primos, nuestros amigos, jefes, personas que estudiaron en el colegio, y de esa manera vivían tranquilos. Ellos creían que estaban viviendo bien. ¿Por qué? Porque toda la sociedad lo hacía. Y hemos lastimosamente llegado a eso, a creer que como toda la sociedad lo hace, pues entonces no debe ser malo.
Hace mucho tiempo, pues, no nos tocó a nosotros, pues estamos, entre comillas, jóvenes, eh, que se valoraba mucho el respeto por las autoridades, que se valoraba mucho ese noviazgo, ese matrimonio que era por primera vez, ¿cierto? Gran mayoría de nuestros abuelos pues duraron hasta que uno de los dos murió. En otras ocasiones, pues algunos sí no pudieron como llevárselas bien y se divorciaron, pero estaban viviendo, o ellos trataban de vivir de una manera correcta. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces? Pasaba que muchas veces o se valoraba ese tiempo, pero como la sociedad ha cambiado, nuestro concepto acerca de la verdad ha cambiado. Lo bueno es que la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios siempre va a ser la misma y siempre nos va a enseñar a cambiar esa manera de vivir, ¿cierto? A enfocarnos verdaderamente en lo que importa. Si nosotros continuamos con este camino, o si las personas continúan con este camino, pues tranquilamente se van a seguir desviando. Otro punto de lo que quiere Jesús que cambiemos es que cuando nosotros somos esclavos, creemos que la ley de Dios está hecha para limitarnos y no para que seamos realmente libres. Eso lo vemos en Romanos 1:28, donde decía, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Muchas veces nosotros, ¿cómo vemos cómo ve la sociedad la ley como tal? Es que yo no puedo hacer esto, pero puedo llegar hasta tal punto. Si yo mato, si yo robo, si yo extorsiono algo, pues esto va a estar mal. Pero si yo no llego hasta tal punto, pues no me va a ir tan mal, ¿cierto? Creemos que nosotros no podemos ser realmente libres y lo que buscan las personas hoy en día es la libertad, ¿cierto? Es que yo quiero ser realmente libre. ¿Y cómo encuentras esa libertad? Lo encuentras de maneras equivocadas. ¿Cuál es la primera? El alcohol, el cigarrillo, la marihuana, incluso hasta el dinero. El dinero puede llegar a ser pues nos podemos llegar a volver a ser esclavos de este tipo de, de deseos o de cosas de la vida, ¿cierto? Eso es lo que nos hace, nos volvemos esclavos de este tipo de cosas. Pregúntele a cualquier persona, venga, deje de tomar entonces. Si es tan fácil, si usted no es esclavo del alcohol, si usted no es esclavo del cigarrillo, entonces deje las cosas de una vez y deje eso y continúe su vida normal. En la universidad yo tenía un amigo y yo a él siempre le apostaba. Yo le decía, usted no es capaz de dejar el cigarrillo por 3 meses. Él me decía, que sí soy capaz. Y llegaba los 3 meses y al tercer mes ya llegaba como ahogado, como que me hace falta algo, necesito algo para poder estar bien, para poder estar tranquilo. Pasa el tercer mes, al otro día, lo veía fumando otra vez. Yo le dije, ¿qué pasó? Ya pasó, ya pasaron los 3 meses. Ya necesito esto otra vez. Esas personas no son realmente libres y lastimosamente la sociedad sigue haciéndonos creer que somos realmente libres cuando le damos rienda suelta a nuestros pecados, cuando le damos rienda suelta a nuestros deseos, a nuestra manera de vivir y a aquellas cosas. Cuando Jesucristo llega y dice que entrega su vida para que nosotros seamos realmente libres, de verdad ya podemos decir, yo ya no necesito la aprobación de otras personas, yo no necesito la aprobación de un cigarrillo, de lo que diga una sociedad, yo soy un hijo de Dios. Cuando yo entiendo eso, que yo soy un hijo de Dios, ya soy realmente libre. Ya esas cosas no son las que nos dominan y las que nos dicen, si yo no hago esto, pues no puedo estar bien, yo no puedo vivir. Es diferente cuando nosotros conocemos a Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo decimos, yo quiero serle esclavo, pero un esclavo de amor, ¿cierto? Yo no lo hago buscando una recompensa, yo simplemente lo busco por lo que Él ya hizo en mí. Cuando Él ya hace algo en mí, ya empiezo a sentir esa llenura, como decía el ministro, no el ministro, sino el remendón sin letras. Decía, yo ya, cuando ya sentía que no había más, Cristo fue el que me llenó. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya es el que nos llena. Y ya no hay necesidad de que tratemos de suplir esa necesidad de Cristo, llenándola con
amores, llenándola con juegos, llenándola con licor o con diferentes tipos de vicios, sino que ya tenemos esa paz. Por eso es que Jesucristo también quiere que nosotros nos alejemos del pecado, que cambiamos esa vieja manera de vivir que teníamos. Un tercer subpunto que tenía era cuáles son entonces las cosas que desagradan a Dios, ¿cierto? Eso lo vemos en las obras de la carne. En Gálatas 5:19 al 21, versículo que yo creo que no muchos conocen o que no muchos se enfocan tampoco en esto, sino que se enfocan en los siguientes. Pero en estos versículos nos da una gran ayuda para saber en qué nos estamos equivocando o por dónde nos estamos yendo y, y podemos ver que son cosas que no le van a agradar a Dios. Y cuando nosotros cambiamos ese tipo de cosas, pues tenemos una forma de decir, me voy a redireccionar nuevamente. Dice Gálatas 5:19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Imagínense, todos los que dictó Pablo acá dice, y otros más. No me alcanzó la lista, o no, les voy a escribir todas, pero escribió bastantes. Dice, permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Ya Pablo nos está diciendo algo muy fuerte. Es algo que estos puntos nosotros podemos llegar, verlos, entenderlos y decir, si yo estoy pecando en eso, si yo tengo algo que le está quitando el primer lugar a Dios, eso es idolatría. Dígase, no sé, el fútbol, ¿cierto? En caso de Juan José que está en hincha del Once Caldas, las pasiones desenfrenadas, que yo necesito estar buscando una mujer para estar feliz, ¿cierto? Dígase, no sé, el amor al dinero o diferentes tipos de cosas. Eso es lo que nos va a estar alejando cada vez más de los caminos de Dios. Por eso es que tenemos que llegar a enfocarnos o a enfocar nuevamente en nuestro camino. Por eso es que Jesucristo quiere, si usted tiene estas características, entonces preste atención, escuche bien, haga una comparación con su vida y empiece a alejarse de eso. Porque si no sigue, porque si no se aleja, viejo, hay solamente un camino que le va a tocar y no le va a gustar. De pronto en ese momento le gusta, pero en la eternidad donde no va a poder salir nunca de ahí se va a arrepentir. El segundo punto de esta noche era como una pregunta y decía, ¿qué tan grande es esa deuda del pecado que nosotros no la podemos pagar? Y es una deuda muy grande. Imagínense, yo por ejemplo, yo estoy con el ICETEX. Gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, ya debo 3 millones de pesos. Me prestaron 15 millones de pesos, terminé pagándoles 30 millones de pesos por la carrera. Pero ya en ese momento me quedan 3. Entonces imagínense que yo estuviera otro curso con el ICETEX, otros 30 millones, compro una casa, compro un carro, compro todos los muebles, compro un montón de cosas y a la final termino endeudado. Tanto así que no soy capaz de pagarla. Que ni siquiera vendiendo las cosas, que las deudas, los intereses se incrementaron tanto que yo digo, ni vendiendo todo soy capaz de pagarlo. Esa es la deuda que nosotros tenemos, ¿cierto? Tanto así que llega entonces el señor del banco y toca, buenas, vengo por la cuota. Ven, como no tiene cómo pagar, entonces nos vamos a llevar todo. Pero señor, me va a tocar decirle algo, qué pena con usted y todo, pero lastimosamente aún así me queda viendo. ¿Sabe qué? Hagamos algo. Los riñones son como hasta bien vendidos en el mercado negro. Venda uno y le queda el otro y con la plata entonces pues ayuda a abonar a la deuda. Es más, yo hasta le consigo los cirujanos para que se facilite todo esto y si no, pues hágale, ya que, hagámosle pues. Se llega, le sacan el riñón y él dice, listo, ya lo vendí, ya ayudo a pagar parte de su deuda
pero ahora me toca sumarle la deuda de la cirugía. O sea, que usted quedó peor. Usted dice, no sabe qué, no, pues ya máteme. ¿Ya para qué? Yo, ¿ya para qué voy a vivir? Ya tenemos estas cosas así. Y dice, ah, no, sí, hágale. Pues si usted quiere morir, no hay ningún problema. Pero entonces esa deuda le va a pasar a sus hijos, le va a pasar a sus padres, le va a pasar a su esposa, le va a pasar a sus hermanos, a sus primos, a sus amigos. Usted dice, ay, no, ya, no puedo hacer nada, ¿cierto? Pero imagine que llegue alguien y que le diga, venga, venga, un momentico, es que él viene conmigo. ¿Cuánto es que le debe? Ah, debe tanto. O sea, usted no tiene ni siquiera la plata para pagarlo. No, no, yo sí la tengo. Yo voy a pagar por él, porque esa persona creyó en mí, porque esa persona decidió cambiar su manera de vivir, su vieja manera de vivir, para poder estar conmigo. Romanos 5, 6 y el 8 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en un momento preciso y murió por nosotros, pecadores. ¡Wow! ¡Wow! Cuando éramos realmente incapaces de salvarnos, no había forma alguna que una persona pudiera llegar a salvarse. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y en ese momento, en el momento preciso, llegó Jesucristo para decir, este es mi hijo. Y esa deuda que antes tenía, yo vine a pagarla. Eso es realmente algo que llega mucho, o al menos a mí me llega mucho. Versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros ni siquiera pudimos hacer algo para decir, Cristo dice esto para que el sacrificio que tú hiciste en la cruz valiera la pena. O sea, yo hice algo para ganar ese sacrificio, nosotros no podemos hacer nada. Es algo que Pablo en, Pablo en Romanos especifica mucho, y es por medio de la gracia. O es más, no solamente en Romanos, en todas sus cartas, nos habla acerca de la gracia de Cristo. Y nos enseña que no hay forma alguna en que nosotros podamos llegar a ser salvos. La única forma en que podamos llegar a ser salvos es creyendo en Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, nos damos cuenta de cuál es nuestra manera de vivir y nos lleva a cambiarla para poder vivir ya no como hacíamos antes, endeudándonos para que volviéramos a caer en esa perdición eterna. Ya buscamos agradar a aquel que nos salvó. Ya estamos buscando ayudarlo, no ayudarlo, estamos buscando agradarlo a él. Y entonces eso nos lleva como al tercer punto. Entonces, ¿cuál debería ser esa manera en que debemos vivir? Algo que Jesucristo dice es, en Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Listo, yo entiendo, Señor, debo nacer de nuevo, o sea, debo morir a mi antigua vida, pero entonces ahora, ¿cómo debo vivir? Pablo, en Romanos 12:2, vuelve otra vez Pablo, dice, no imiten la Reina Valera dice, bueno, la nueva traducción viviente dice, no imite las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Saben qué me encanta de ese versículo? O más bien de esta versión es que dice, primero, que no imitemos las costumbres de este mundo. ¿Cuáles son las costumbres de este mundo? Vemos que las relaciones hoy en día entre parejas, pues incluso tengo un amigo en Manizales que él primero se acostó con una mujer y después la conoció. Él llegó, se acostó con ella en una finca y al otro día como que, ¿usted cómo es que se llama? Ah, tal. Ah, ya, mucho gusto. Resulta que ellos al final terminaron como conociéndose. Eso es lo que nos lleva a el mundo. A que nosotros nos desviemos de la mirada y creamos que todo lo malo, pues entonces puede ser. Eso es lo que nos está llevando. Y hoy en día nosotros vemos como algo malo o como no es la forma en que se debe realizar las parejas homosexuales. No es el diseño de Dios, ¿cierto? Pero hoy en día están tratando de implementarlo. Hoy nosotros lo vamos a ver así. No sabemos cómo vaya a ser más adelante. Si más adelante lo llegan a implementar o las personas lo empiezan a ver normal, como ya muchas personas lo ven,
¿qué es lo que va a pasar? Que todo el mundo va a decir, es que es normal eso, ¿cierto? Ya van a ver, es que es un homosexual, no importa, es que es lesbiana, es que es transgénero, es que le gustan los perros, es que son pansexuales, no importa, va a ser normal, y eso va a ser normal. Entonces, las personas van a creer, pues si ellos lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? No se amolden a ese mundo. No permitan que ese mundo controle esa manera de pensar de ustedes. Más bien dejen que Dios, no es por nuestras propias fuerzas, es Dios quien nos transforma. ¿Y cuando nos transforma? Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros empezamos a tener momentos devocionales, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos de Cristo, cuando nos amoldamos a lo que dicen las otras personas, que se van de fiesta, nosotros decimos, nosotros nos vamos desde vigilia. ¿Hasta qué? Hasta que amanezca, como dice la canción de Alex Hurto, ¿cierto? Así es como Dios quiere que nosotros vivamos, enfocando y conociéndolo a Él. Pero la única forma en que nosotros podemos hacerlo es cuando amamos. Dice la palabra se me olvidó el versículo, donde está el tesoro de tu corazón, de eso mana esas son las palabras que salen de las personas. Jaime, me acuerda ahí. De toda cosa guardada. Pero eso es Proverbios. Guarda tu corazón. No, es la vida. Es el de Por el Cristo. buen tesoro de tu corazón. Del buen tesoro de tu corazón, el hombre saca lo bueno. Exactamente ese. Y hay en ese momento hay dos ejemplos. El primero es, bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Pero el hombre bueno de su buen tesoro saca lo bueno. Eso es lo que no puede salir de nosotros. Eso es lo que puede salir de nuestras vidas cuando nosotros realmente decidimos creer en Cristo, cuando decimos no vivir o no amoldarnos a nuestra manera de vivir. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado? El resultado es sencillo. Dios le va a empezar a decir, le va a mostrar cuál es la voluntad de Él. Se la va a revelar y le va a empezar a decir, dice, entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros? Ahí lo dice. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando nosotros, ¿qué? Cuando nosotros estamos en Él. Filipenses 4:7 no lo tengo acá, pero dice, nosotros vamos a entender, nosotros vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento mientras permanezcamos en Cristo Jesús. Y permanecer es estar con Él, estar buscando, estar al lado. Acá hay dos casos, una pareja de esposos, Juan David y Anila, me va a tocar cogerlos de ejemplo. Si ven muchachos, los otros, ¿para qué no se casan? Me tocó cogerlos a ellos. Coja ejemplo Juan José. No, se nos ha casado. Pero cuando Juan David y Anila empezaron a salir, cuando empezaron a conocerse, ¿qué es lo que hacen? Pasar tiempo juntos. A Anila, ¿qué le gusta? A Anila le gustan, no sé, un plato de lentejas. A Juan David, ¿qué le gusta? El mondongo. ¿Cierto? Empezaron a conocerse, empezaron a pasar tiempo. Y ya Juan José, Juan David. Oiga, No, pues perdón. usted nos conoce muy bien. Usted nos conoce re bien. Es que como ustedes no prenden la cámara, como no Lentejas prenden y la cámara. mondongo. Lentejas con mondongo, Le chino. pegó bandera. Favorito de ellos. Entonces, Juan David empieza a pasar tiempo con Daniela, empieza a ver qué le gusta, qué no le gusta, y sabe que si va a hacer un chiste que a ella no le gusta, él se calla la boca, ¿cierto? Si sabe que va a hacer algo que no le gusta a Daniela, él queda callado y pasa de largo. Eso es lo que quiere también Cristo con nosotros, lo que quiere Dios con nosotros. Empezar a pasar tiempo de calidad. Tiempo es permanecer y conocer. La oración lleva lo que nosotros sentimos hacia el Padre. La palabra nos muestra qué es lo que quiere el Padre hacia nosotros. Es bidireccional, ¿cierto? Y ahí está el Espíritu Santo. En medio de esa relación bidireccional está el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es, qué pena, José, esa oración que usted dijo, ay, ¿cómo?
no puede decir tantas herejías. Yo voy a interceder por usted. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Intercede por nosotros para llevar las palabras al Padre. Y cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y decimos, no entendí esto, no entendí, y sigue, estudie. O sea, que llega un momento en que ¡pum!, se le ilumina la mente. Que es el Espíritu Santo revelándole qué era lo que decía ahí. Cuál era la palabra de Dios para usted en ese momento. Por eso es que Cristo le decía a Nicodemo, por eso es que quedó registrado en la Biblia y nos llega a nosotros. No podemos seguir viviendo de la misma manera que vivimos antes. Me gustaría que reflexionáramos en esta noche y hacerles una pequeña pregunta, no para que la respondan, no para ustedes. Si ya entendimos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros y estamos viviendo para complacerlo a Él o seguimos viviendo para complacer nuestros propios deseos. No es para que nos respondan, es para que cada uno ahí reflexionemos. Y me gustaría, para finalizar ya, leerles 2 versículos. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, se me cerró esto acá, un segundo. Ay. Un momento. Dice. La nueva traducción viviente, para no desencajar. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo, ¿a quién le estaba hablando? A los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Personas que ya habían conocido la palabra. Los corintios la iglesia de Corinto fue una de las iglesias que Pablo fundó. Y al hacerlo, ¿qué era lo que estaba diciendo ahí? Ustedes ya conocieron, le estaba hablando a personas que ya habían conocido. Le estaba diciendo, vuelvan a fijarse en su manera de vivir, ¿cierto? Eso no es de hoy sí, mañana no. Eso es de todos los días, de saber qué es lo que estamos, cómo estamos viviendo, ¿cierto? Para poder cambiar. Y el otro es 2 Corintios 5:17, que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, o nueva criatura es en la Reina Valera. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando hacemos a Cristo, llega una nueva vida a nosotros. Debemos empezar a fijarnos en cómo estamos viviendo y en mirarnos todos los días al espejo. Yo creo que, bueno, antes de la cuarentena, todos nos miramos antes de salir. ¿Eh? ¿Será que sí estoy bien peinado? ¿Será que me lavé bien los dientes? ¿Cuál es el espejo acá? Es la Biblia. Por eso debemos mirarnos todos los días para poder continuar con esta nueva vida en Cristo. Este era el tema de la noche de hoy. No sé si oramos o Jaime, Juan José quieran decir algo. De pronto relacionarlo un poquito con el título del tema, acerca de si estamos listos para ir a otro nivel. Todos, el ser humano por naturaleza es religioso. La historia nos ha dicho que no ha habido ninguna civilización que no haya creído en algún tipo de ser creador, en algún tipo de ser superior. Somos religiosos por naturaleza. Dentro de la naturaleza humana está de forma borrosa, de forma distorsionada, esa imagen y semejanza con la que fuimos hechos de Dios. Y sabemos que necesitamos una respuesta de algo superior a nosotros, porque nosotros mismos no podemos darnos respuesta. Hay una forma de ir a un nivel superior en cuanto a la relación con Dios, y es empezar
a profundizar en los hábitos espirituales, en la lectura de la palabra, en la oración, en la intercesión, como mencionaba Juan José, ya no velar solo por mis intereses, sino por los de los demás. Cuando se habla en la Biblia acerca de la madurez espiritual, primero coloca como las escalas de crecimiento. Está el bebé espiritual, el niño, el adolescente espiritual y está el adulto o el maduro a nivel espiritual, ¿sí? Nosotros necesitamos ya subir a un nuevo nivel. Nosotros no podemos quedarnos siempre en el mismo nivel porque cuando somos bebés tienen que darnos todo. Todos dependemos completamente de lo que nos den. Hay alimentos que no nos hacen bien, hay alimentos que nos enferman. Siempre tienen que aprender de nosotros, de que estemos respirando. Imagínense, de que comamos, de sacarnos los gases cuando nos alimentan. Cuando ya es un niño o un adolescente, entonces ya nos quejamos de todo, criticamos todo, no agradecemos las cosas, aunque reconocemos que ya empezamos a tener como cierto discernimiento en cuanto a lo bueno y lo malo. Pero solo hasta cuando llegamos al nivel de la madurez espiritual es cuando empezamos a ser útiles para la obra de Dios. Dios nos llama a que realmente empecemos a ser útiles y que no nos quedemos, como dice Pablo, como niños espirituales, a los que todavía hay que darles la leche espiritual porque no han ejercitado su discernimiento. Ser parte de las personas que sirven a la obra de Dios, sino porque en la medida que uno sirve a Dios, uno mismo se beneficia, uno mismo crece, uno mismo se prepara, uno se equipa para